compartir en esta jornada para hablar de los medios de comunicación. Yo creo que para entrar en tema desde la posición de ANC, de Alternativa Nacionalista Canaria, sobre el rol que juegan los medios, hay que partir hablando un poco de la realidad de Canarias y que vive el pueblo canario, y hay un hecho histórico fundamental del que hay que partir para hacer el análisis de la realidad, y es que definitiva y tajantemente Canarias no es España. Canarias no es España porque Canarias es un territorio que no se unió voluntariamente a España, sino que fue un territorio conquistado a sangre y fuego, conquistado con extrema violencia, en un modelo de conquista que luego sirvió como laboratorio de experimentación de lo que iba a ser después el genocidio más grande de la historia, que fue la conquista de América. La forma en que se conquistó Canarias fue lo que después se llevó para conquistar América. Y esa realidad de esa conquista violenta y de imposición de un colonialismo muy duro en Canarias es una realidad que se arrastra hasta estos días, y podemos ver claramente que el modelo que impera en Canarias es un modelo absoluta y totalmente colonial. Un colonialismo que se refleja en que en absolutamente todos los niveles de vida de la población canaria están por debajo claramente del promedio del Estado español. Los peores salarios, las peores pensiones, la cesta de la compra más alta, por ser Canarias un territorio que consume fundamentalmente productos que vienen de fuera y que no los produce, y fundamentalmente un modelo económico monoproductor de expolio y saqueo, una monoproducción que en un principio fue la de la caña de azúcar, que después se cambió por los vinos, la cochinilla, distintos ciclos de monoproducción, el tomate y el plátano, y finalmente el pelotazo inmobiliario y el ladrillo, con un modelo monoproductor que ha desestructurado y destruido la economía canaria y que pone en esta situación grave. En Canarias se viven hoy mismo dos crisis. La crisis del modelo y el sistema capitalista, un sistema asesino, criminal, que condena a la miseria a gran parte de la humanidad y que tiene un efecto devastador en Canarias, y la crisis de este modelo colonial. En este sentido, el rol de los medios de comunicación históricamente en Canarias ha tenido dos vertientes claras, que es tratar de borrar toda huella de memoria histórica del pueblo canario que le haga no conocer su cultura, su historia y su realidad, para que no se reconozca en sí mismo, es decir, borrar la identidad de Canarias como nación, y borrar también, en un proceso de globalización perverso desde arriba y desde el poder, todo vestigio de conciencia de clase en la sociedad canaria. Es así que los medios han generado una propuesta asumida en gran medida por gran parte de la población canaria. En Canarias el 99% de la población, que estamos hablando de trabajadores en una isla africana, que en su mentalidad se consideran clase media europea. Producto de esta alienación de los sectores de poder sumados al capital de los medios y a la violencia con lo que los medios imponen este tipo de mensajes. En ese sentido, el rol y el trabajo hacia los medios de comunicación en Canarias va por el doble trabajo de ir generando en Canarias la recuperación paulatina, primero de una identidad y una conciencia, es una construcción nacional canaria que rompa con el modelo colonial, y por otra parte, la recuperación y el fortalecimiento de una clara conciencia de clase obrera, porque en Canarias, no habiendo una burguesía canaria, sino una pseudo-burguesía colonial vendida al poder de las multinacionales y del Estado español, solo será posible un proceso de emancipación nacional si lo lleva adelante la clase trabajadora. Y si la clase trabajadora va a ser un proyecto de emancipación nacional, debe estar casado con un proyecto de emancipación social. No tiene sentido una sin la otra. En ese sentido, Canarias, como producto, como proceso histórico, lo que debe buscar y lo que debe ir generando esta conciencia, que finalmente la suma de conciencia nacional creciente, de identidad nacional creciente y conciencia de clase vaya a configurar un bloque histórico capaz de la construcción de lo que debería tender Canarias, que es construir una Canarias libre y socialista. Libertad, emancipación nacional casada con la emancipación social, que solo es posible en una sociedad socialista,
que no es posible dentro del capitalismo, no hay libertad dentro del capitalismo, tal cosa no existe, es una falacia. Y en ese sentido, la labor hacia los medios, de la construcción de medios alternativos en Canarias, debe ir hacia la construcción y hacia una labor pedagógica de generar conciencia en estos dos ejes fundamentales, y es lo que consideramos desde ANC que debería ser el trabajo. Una labor que además debe incluir un eje claro de solidaridad internacionalista, entendiendo que la lucha del pueblo canario es la misma y una sola, finalmente, con la lucha de los pueblos del mundo, la necesidad de quebrar esquemas que nos aíslen. Y en ese sentido creo que es fundamental entender que o Canarias en el futuro va a ser la plataforma desde la cual la OTAN agreda, ataque y trate de destruir lo que haya de movilización social en el continente africano, que ese es el proyecto que tiene la OTAN y el imperialismo norteamericano para Canarias, o Canarias va a ser el punto de nexo y encuentro de las luchas que están surgiendo en América Latina a través del ALBA y las luchas emergentes del pueblo africano. Y Canarias debe constituirse en ese punto de encuentro donde el ALBA se conecta con las luchas del pueblo africano, dada la tradición del pueblo canario de ser un pueblo culturalmente arraigado con América Latina y geográficamente arraigado con África. En ese sentido, pues plantearles eso como línea, que hay que ir hacia una unidad, pero no hay que perder en ese sentido de unidad y de contrapoder hacia los medios de comunicación, el situar esos dos discursos, no olvidar dónde estamos, que es un territorio colonizado, conquistado a sangre y fuego, pero también un territorio víctima de un sistema capitalista opresor, y que contra las dos cosas hay que luchar desde el discurso mediático y desde la movilización social en la calle hacia la construcción de esa Canarias libre, socialista y conectada con las luchas de todos los pueblos del mundo. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias, René. Chema Rivero, de Soberanistas de Izquierda. Saludar primero a toda la gente que se encuentra aquí. Dar las gracias a los compañeros y compañeras de Hermes por haber organizado tanto por el proyecto que llevan adelante, como por organizar estas jornadas, que tienen un trabajo considerable que hay que reconocer. También dar las gracias por habernos invitado a participar a Soberanistas de Izquierda dentro de las mismas, y de dar nuestro pequeño punto de vista, porque son intervenciones breves como estamos cultivando. También decir y aclarar que aunque esta es una mesa de partidos, Soberanistas de Izquierda no es un partido político en sí, no tenemos un programa político, nos encuadramos más como una corriente dentro del ámbito cultural, ámbito social, también del ámbito político, en una lucha por una Canarias libre y socialista. Esta pequeña introducción de lo que es Soberanistas de Izquierda no es gratuita, es decir, no es una mera propaganda proselitista, porque creemos que si esto está enfocado a los medios, es importante saber que conocer al emisor de un mensaje es importante, nos da un punto de partida y nos da una ventaja a la hora de tratar esa información que recibimos. Entonces, Soberanistas de Izquierda toma parte de un discurso específico, igual que Soberanistas de Izquierda, todas las organizaciones aquí presentes, igual que todas las organizaciones aquí presentes, todos los medios de comunicación toman parte de un discurso. Porque nosotros, personalmente, y creo que la mayoría de las personas, no creo que defendamos o no creemos realmente en que exista la neutralidad. Nosotros y nosotras no somos neutrales, igual que los medios de comunicación no son neutrales, y ahí reside la primera trampa. Es decir, los medios de comunicación masivos especialmente, se cubren de un halo de neutralidad, intentan mostrar esa objetividad, esa pluralidad realmente falsa, enmascarada, bajo un discurso específico, que es un discurso de la burguesía dominante, que es la que domina al fin y al cabo esos medios de comunicación. Y si domina esos medios, ya directamente nos va a lanzar su discurso. Igual que nosotros lanzamos el nuestro y ellos lanzan el suyo. De esta forma, al lanzar este halo, como digo, de encubrimiento neutral y objetivo, lo que hacen es lanzar su discurso y aislar a todo aquel elemento que tiene un discurso que no va en su propia línea. Como ellos son los medios de comunicación masivos, ellos tienen la hegemonía dentro de ese ámbito
y a toda aquella persona que no va en su propia dirección se le aísla en su propio discurso. Entonces, que aquí lo que se planteaba en esta mesa era la forma de manipulación y criminalización que hacen los medios de comunicación al servicio del sistema explotador. ¿No? Ese era el título en principio de esta mesa. Pues digamos que la manipulación primeramente se basa en venderse ellos y ellas como elementos neutrales, y la criminalización se basa en que ellos se planteen como elementos neutrales, por lo tanto son buenos, y nosotros y nosotras que estamos fuera de ese discurso específico en la línea de defensa del capitalismo como hacen ellos, somos los malos, porque somos los diferentes, somos los no neutrales, no somos objetivos y por lo tanto tenemos un punto de vista partidista. Y ahí reside la manipulación por su lado y la criminalización por la otra parte. Por la parte de decir que nosotros somos los malos, nosotros somos los que creamos la discordia y nosotros y nosotras vamos en contra de lo que es bueno y sensato, que es en teoría lo que sería su discurso. Entonces, bajo esta premisa, asumimos que los medios de comunicación masivos son medios de comunicación capitalistas y por lo tanto, como son capitalistas, también son imperialistas. Y esto lo vemos también día a día en los medios, lo hemos visto recientemente con las agresiones de Israel a Palestina, lo vemos con Siria, lo vemos con lo que pasó en Libia, lo vemos en multitud de ocasiones. También lo vemos cuando deslegitiman a pueblos enteros como a Venezuela o a Cuba, porque simplemente esos pueblos no van en su discurso en su propia línea ideológica. No entran dentro de esa hegemonía que han creado esos medios con unas premisas evidentemente capitalistas y, como digo, imperialistas. Entonces, desde nuestra parte, ¿qué hacer para contrarrestar? Que es la otra parte del título de esta mesa, ¿qué hacer para contrarrestar esta posición, esta dominación, digamos, de los más medios? Si son medios capitalistas, nuestra respuesta es socialista. Si son medios imperialistas, nuestra respuesta es la soberanía de los pueblos. Son contradicciones puras y duras, realmente. Ante el capitalismo socialismo y ante el imperialismo soberanía de los pueblos. Si nosotros y nosotras nos encontramos ahora mismo en Canarias, evidentemente nuestro pueblo es Canarias y tenemos que crear unas plataformas de comunicación para el pueblo canario. Eso es la soberanía, que el pueblo canario tenga también sus propios medios. Estos medios, a su vez, que generemos bajo estas premisas, deben de construirse bajo dos preceptos claros, que tienen que ser medios populares y medios democráticos. O sea, medios realizados realmente de forma democrática. Lo que no necesita la izquierda realmente son otros medios de comunicación como el diario público y similares, que son al fin y al cabo estructuras capitalistas y que se desarrollan de forma capitalista. Nosotros necesitamos medios realmente democráticos, populares, hechos por la clase trabajadora, por y para la clase trabajadora. Respecto a esto, en Canarias han existido y existen múltiples medios realmente que ya existen. Tenemos radio, podemos poner ejemplos concretos, tenemos desde Radio San Borondón, tenemos Radio Guiniguada, tenemos diferentes medios, tenemos Canarias Libres, tenemos Majer, tenemos varias plataformas de comunicación que son propias, que están estructuradas, pero son una representación clara de lo que es la izquierda en Canarias y prácticamente en el resto del mundo. Una izquierda atomizada y unos medios de comunicación de la izquierda atomizados a su vez. Entonces, lo que planteamos es que desde esta plataforma o desde esta jornada se empiece a visualizar la forma de coordinación de todos estos medios. Los medios existen, tienen cada uno sus limitaciones, pero digamos que el trabajo de coordinar todos esos medios debe hacerlo desarrollarse de una forma positiva. También es verdad que ese desarrollo, esa coordinación, tanto los partidos como los sindicatos, como el resto de agentes sociales que puedan participar en los mismos, debe ser siempre un punto de apoyo para esos medios. O sea, es ineludible que desde la izquierda organizada se apoye en este tipo de medios, construir un medio que no sea el más media del capitalismo y el imperialismo, pero siempre partiendo de la base de que cada organización ya suele tener su propio órgano de expresión. Lo que no se puede es hacer un medio partidista, en base a que si coordinamos una serie de medios, no podemos caer otra vez en el partidismo
que genera, al fin y al cabo, la vuelta a la atomización y el enfrentamiento. Tenemos que crear, pues como digo, medios populares, que sean realmente populares, de la clase trabajadora y para la clase trabajadora, sin más. Después cada uno tiene su filiación, cada uno tiene su partido, su organización, su sindicato, etcétera, etcétera, pero la premisa está clara. Primero la clase obrera. Dicho esto, yo creo que como intervención no continuaré, no me extenderé mucho más. Esas premisas que ante los medios de comunicación masivos capitalistas imperialistas nosotros y nosotras construimos una respuesta propia, y esa respuesta que parte de Canarias es para la clase trabajadora canaria, en pos también de los objetivos que René bien ha explicado, de cuál tienen que ser las luchas en este nuestro país, y construir a partir de aquí que proyectos como el de Hermes también sirvan de punto de apoyo y de organización y de crecimiento a partir de aquí, para seguir construyendo y seguir avanzando en los medios realmente libres, en los medios del pueblo. Muchas gracias, Chema. Pasamos a Manuel Rodríguez, representante de Izquierda Unida Canaria. Buenas tardes, gracias a Hermes, gracias a Cuba por el ejemplo solidario que nos da y por la resistencia heroica que ha mantenido, y por la cultura universal y la solidaridad universal, y esos compañeros bien formados como Roberto, que los ponen a disposición de la sociedad canaria para formar en comunicación popular y enseñarnos a la izquierda a manejar también de forma solidaria esos medios de comunicación. Que el sistema capitalista utilice el control económico y financiero, el control militar, para someter a los pueblos y a las sociedades, a nadie le debe extrañar. Que ese sistema, en su lógica de acumulación, manejo del discurso, de desarrollar o de desacreditar en estos casos a los gobiernos populares y democráticos que utilizan sus recursos y las riquezas para manejar o mejorar, en este caso, las condiciones de vida de sus pueblos, tampoco nos debe sorprender. Pero ¿por qué millones de ciudadanos, por qué millones de personas que no tienen donde caerse muertos literalmente defienden ese discurso? ¿Por qué defienden ese discurso? Me refiero a que ha calado el discurso en la sociedad de las políticas, de que las políticas sociales son realmente políticas electoralistas. En este sentido, por ejemplo, las políticas sociales que defiende Chávez, el uso de los inmensos recursos petroleros para fomentar el desarrollo de los pueblos, como el ALBA, para entregar viviendas a la gente humilde, para desarrollar universidades públicas y que la clase trabajadora tenga acceso a la universidad, para que la sanidad sea universal, etcétera, etcétera, están consideradas medidas populistas por los grandes medios del sistema. Lo que no dicen esos medios es cuál es la alternativa. Si la alternativa es entregar esa riqueza a los ricos o entregar esos recursos petroleros a las multinacionales, con lo cual esto ha venido pasando en épocas históricas. Chávez no conseguiría votos, volvería la política corrupta y el empobrecimiento de los pueblos. Esa sería la alternativa. Pero también sirve como ejemplo las políticas sociales que se plantean en España, ¿no? Donde hablan que invertir en servicios sociales, las que manejan los medios de comunicación públicos, me refiero, ¿no? Dice que invertir en servicios sociales dilapida los recursos públicos, ¿no? Que los servicios públicos son más caros, que incentivan la pereza, la desidia, y que se trata de medidas populistas. Que es mejor que las iniciativas privadas sean quienes se encarguen de estos asuntos, ya que ellos los gestionan mejor. Ese es el discurso del poder mediático, de los grandes poderes o de los grandes medios de comunicación de masas, ¿no? Lo que no dicen es que el Estado
ha manejado inmensos recursos públicos, financiando a la banca, sobre todo la economía especulativa, o, en este caso, beneficiando por activa o por pasiva a los poderes económicos, a las clases más ricas. Por activa, bajando la fiscalidad, con amnistías fiscales, permitiendo la evasión fiscal, y por pasiva, pues evitando que paguen impuestos. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué millones de ciudadanos humildes justifican ese discurso? El discurso del poder mediático. La respuesta es clara, ¿no? El poder mediático, los medios de comunicación, son un instrumento al servicio del capitalismo, del imperialismo. Es el control ideológico de la población. El control ideológico es el pilar básico del capitalismo y lo ejerce en los medios de comunicación, y no solamente en los medios de comunicación, sino en las escuelas, las distintas iglesias, los líderes de opinión, etc. En todas las épocas el poder ha utilizado el miedo como una forma de control de la población, pero en estos momentos donde los medios de comunicación son globales, esta pretensión adquiere una enorme envergadura. Se utiliza como arma política. Siembran el miedo a perder el empleo o a no conseguir empleo, siembran el miedo al terrorismo, siembran el miedo al inmigrante, siembran el miedo a no poder cobrar la pensión porque el Estado se desamortiza o se vuelve raquítico. Los medios de comunicación para Izquierda Unida son el arma más poderosa que tiene el sistema para el control de la gente. Y esta la utilizan de manera muy efectiva, ¿no? Para defender las conquistas sociales no basta, por lo tanto, con dedicar más recursos económicos, sino hay que hacer un gran esfuerzo social y formativo y de información y promoción de debates libres. Y para esto no podemos contar con los medios de comunicación del sistema, con los medios de comunicación masivos. Lo tenemos que hacer y promover la izquierda social y la izquierda política. Hace falta el desarrollo de la educación y la comunicación popular, para crear códigos sociales y políticos que refuercen lo público, que refuercen la democracia real, la solidaridad comunitaria, las cuestiones de género, las cuestiones identitarias, etc. Hace falta una nueva cultura en la izquierda, que supere la mediocridad que venimos arrastrando en las 3 últimas décadas toda la izquierda de este país y de esta comunidad, que nos ha hecho caer en el contagio individualista y de fragmentación, que hemos mamado de la cultura imperante y de a la que le hemos hecho el juego. La falta de acuerdos en la alternativa ha sido fruto de que unos miran lo que es posible, y ahora mismo aquí se verá en los distintos planteamientos, de que otros miramos lo que debe ser, y de que otros quieren lo que desean que sea. Son posiciones realmente legítimas, pero son distintas. El tema es complejo y lo que hace falta realmente es que miremos más allá de nuestras narices, que miremos al mismo sitio a la vez, como se ha hecho para estas grandes movilizaciones, la del 29 de marzo y la del 14 de noviembre, donde realmente nos hemos puesto manos a la obra. Y si somos honestos y reconocemos que esas grandes movilizaciones parten del esfuerzo de organizaciones y de luchas diversas, tendremos que admitir también que la salida pasa por la inclusión de esa diversidad y por el predominio de las aspiraciones colectivas por encima de las aspiraciones partidistas e individuales. Si somos honestos, tenemos que plantearnos esta autocrítica y ponernos manos a la obra más allá de las diferencias. La diversidad en la izquierda es una riqueza que, si no la sabemos gestionar, se convierte en un lastre para la clase obrera y para nuestra sociedad. A la izquierda social y política se nos plantean varias cuestiones, a las que yo no voy a responder, pero sí quiero dejar en este auditorio. ¿Cómo canalizar el amplísimo descontento social y político manifestado en las calles, sobre todo este año, ¿no? ¿Cómo canalizar eso hacia un proceso de transformaciones sociales y políticas? ¿Cómo aglutinar esa inmensa fuerza
que en torno a una alternativa que combina las reivindicaciones inmediatas de la población con la estrategia para construir la alternativa política a esta sociedad. ¿Qué papel debe de jugar la fragmentación política y en especial los pequeños partidos frente a esta riada de descontento popular que se ha manifestado en las calles, sobre todo de Canarias, sobre todo el día 14 de noviembre? ¿Cómo construir la alternativa que vincule lo social y lo político? Tenemos en la izquierda mecanismos y capacidad para realizar consultas populares antes de la toma de decisiones políticas. Y si no las tenemos, ¿qué debemos hacer para escuchar a la sociedad? ¿Cómo vamos a tomar las decisiones desde la izquierda? Indiscutiblemente todas estas cuestiones por resolver tienen mucho que ver con la comunicación popular, con la creación de canales y códigos de comunicación que rompan la alienación de las capas populares y que replanteen la forma tradicional de tomar las decisiones de las organizaciones políticas de izquierda. Y desde Izquierda Unida lo que planteamos en relación con lo que estamos haciendo tiene muchísimas carencias. Reconocemos que la comunicación nos falla muchísimo, pero hemos dado prioridad a la comunicación directa. Ya sabemos que los medios, el poder mediático hoy, sobre todo las redes, facilitan mucho la comunicación. Pero nuestros pueblos, nuestros barrios, sobre todo los barrios populares, votan masivamente a la derecha y están alienados con ese discurso del que hablaba antes, porque el control de las conciencias en los barrios populares está ganada para el sistema. Y si la comunicación de las organizaciones de izquierda no llega a esos barrios directamente para recoger el sentimiento y la problemática y decir en códigos populares cuáles son las propuestas y que hay salidas, entonces se hace inviable. Y es necesario, evidentemente, redes como Hermes, sobre todo para aquellos cuadros que estamos formados, intentar consolidar y buscar mecanismos para expandir nuestra propuesta y hacerla llegar a todos los rincones. Pero insisto, sin las premisas y sin resolver las cuestiones que he dejado sobre la mesa, va a ser muy difícil el avance, sobre todo la respuesta que está esperando la ciudadanía, de la que, insisto, en esas manifestaciones participamos muchos colectivos, partidos políticos, sindicatos, pero la realidad en nuestra Canarias, en nuestra España de la izquierda, es la que es, y tenemos que hacer un esfuerzo, insisto, por recoger ese sentimiento y esas expectativas que la población en las calles está poniendo en una alternativa que está por construir. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. A continuación, Javier Doreste, de Canarias por la Izquierda, sí se puede. Pues yo ya no sé qué decir, porque han hablado tres compañeros antes y han resumido bastante desde sus puntos de vista el problema. Quizás en algún momento nos hemos salido del marco del debate, que era comunicación, y se ha hablado más de posturas políticas, de planteamiento política, cosa que respeto perfectamente y que asumo y que veo hasta necesario a veces hablar de este tipo de cosas también. Se ha hecho a la entrada un discurso por parte del compañero René, que es un ejemplo de cómo sin quererlo caemos en la misma trampa del poder. Porque nos olvidamos que Fernando Guanarteme desembarcó en Tenerife con 1000 lanzas al servicio de los conquistadores españoles y se produjo la victoria de Acentejo. Es decir, dentro de la propia nación aborigen canaria, como hoy en día en la nación canaria, una parte de la población se rige más por intereses de clase, por intereses de soberanía o de nación o del territorio. No debemos olvidar nunca eso, porque Artur Mas en Cataluña a lo que está jugando es a eso, a que la gente olvide que una parte del pueblo de Cataluña, o de la población de Cataluña, perdón, la oligarquía catalana, el Banco Sabadell, la Caixa y Freixeret, se deben más a los intereses de clase
que los intereses de la nación canaria, o de la nación catalana, perdón. Y en Canarias ya nos ha pasado, y nos seguirá pasando. El gran problema de la izquierda canaria es que cada vez que hemos abordado el problema de la nacionalidad, del nacionalismo, de la soberanía, nos hemos visto atrapados. Y hoy mismo está Román Rodríguez, de Nueva Canaria, hablando con los de Constructor de Coalición Canaria, de montar un frente canario contra Madrid. Tenemos que tener mucho cuidado para no caer en esa trampa. Porque en el fondo, a la mujer que está limpiando una habitación de un hotel en Maspalomas, le da lo mismo que el patrón le hable con acento sueco, acento godo o acento canario. Porque la cuestión en el fondo es de clase. Lo cual no significa negar el problema de la nación canaria, ni negar el derecho de autodeterminación. Es dónde ponemos el acento. Por eso me ha gustado también mucho la intervención del compañero de los soberanistas de izquierda, en cuando hablaba de la necesidad de coordinar todas estas medios de comunicación que existen actualmente en Canarias, que van desde Radio Guiniguada, San Borondón, etc. Pero eso no puede ser una coordinación por arriba, de que se pongan en contacto dirigentes políticos, como también se puede hablar un poco con lo de Lolo. No puede ser una cosa hecha desde arriba. Si la izquierda en Canarias quiere avanzar, lo que tiene que hacer es poner en marcha lo que se llaman los medios de comunicación comunitarios, como se ha hecho en Venezuela, por ejemplo. Que sean redes de comunicación comunitaria, no controladas por ningún partido, no controladas por ningún sindicato, sino controladas por los propios ciudadanos. Esa es la auténtica soberanía. Y este es el camino que a nosotros, los de Canarias por la Izquierda, nos gustaría. Otra cosa es que lo hagamos, que tengamos la fuerza, los medios, el coraje, la valentía y la inteligencia de hacerlo. Pero fíjense, cuando hablamos de los medios de comunicación siempre hablamos de que el poder, la ideología dominante, etcétera, etcétera. Se puede citar hasta Althusser, la superestructura ideológica, el poder de la iglesia, el psiquiatra, como formas de controlar a la población, el cine, la televisión, todo lo que ustedes quieren. El problema es que la gente de izquierda ya sabemos eso. Ya sabemos que el país va a sacar la noticia que interesa al capital, o que el mundo, o la razón, que Canalla 7 o la provincia, el de prensa canalla, van a sacar la noticia que le interese al poder en Canarias. Ese es el problema menor. Ese es, siendo un gran problema y siendo un problema de lucha ideológica, sabemos que lo podemos combatir desde abajo. De asamblea en asamblea, de sindicato en sindicato, de grupo en grupo, etcétera, etcétera. Como hormiguita. Pero es el problema menor. El problema mayor en la comunicación, en el campo de la izquierda, viene de la propia censura de la izquierda. Viene de cómo se dice, no saco esta noticia en mi página web de un sindicato, porque quienes están llevando esa lucha son miembros de otro sindicato. Y eso pasa. Eso pasa. Ese es el problema. El problema que tiene la izquierda en Canarias, el problema que tiene Canarias, no es la derecha, es la izquierda. La derecha ya está unida. El señor Euro lo domina. Y van como borreguitos detrás de él. Y da lo mismo que sea Pollino Rivero, Merkel, quien ustedes quieran. O Román Rodríguez el mariachi. La cuestión es que está ahí el dinero. El problema de Canarias es la izquierda. Su fragmentación, su división, su sectarismo y su censura. Pero no solo es en Canarias. Es un problema de toda España. ¿Cuántos de los que están aquí acudieron ayer a la concentración a favor de Palestina? Estoy seguro que casi todos los que están en esta sala. Y si no pudieron acudir fue por un problema personal o porque no se enteraron a tiempo. ¿Cuántos de los que estamos en esta sala hablamos, nombramos
que hay 5 compañeros cubanos en Estados Unidos detenidos por el señor Bush desde hace años. ¿Cuántos de los que estamos aquí inundamos las redes sociales, las páginas web, El País, los periódicos, lo que ustedes quieran, exigiéndole a esos medios de comunicación que hablen de la lucha de esos 5 compañeros en Cuba, en Estados Unidos, de esos 5 compañeros cubanos, que fueron a Estados Unidos a investigar las redes de la mafia cubana con el beneplácito del gobierno del señor Clinton, porque eran las mafias cubanas de la droga? No. ¿Por qué? Pocos hablamos de eso. ¿Por qué? Porque es Cuba. Es Cuba. Y claro, Cuba, castrismo, eso es otra cosa. No es progre, no es de izquierda. ¿Cuántos hablamos de ese tema? ¿Cuántos de nosotros sabemos que en este momento hay 5 compañeros, empezaron 6, en Barcelona, en la empresa telefónica, en huelga de hambre, por un despido injusto? Despidieron a un compañero, fueron al juicio, lo ganaron, la empresa no cumple la sentencia, han ganado todos los recursos, la empresa se sigue negando a cumplir la sentencia. Y se han puesto 6 compañeros en huelga de hambre, ya llevan 17 días. Uno de ellos, ayer los médicos le dijeron que no podía seguir en huelga de hambre y lo quitaron. Ahora solo son 5 compañeros. Nadie habla de ese tema. Yo entiendo que La Vanguardia, el periódico El País, El Mundo, Televisión Canalla, no hablen de ese tema porque la empresa a la que pertenecen esos compañeros y contra la que están luchando es Telefónica. Y llega Telefónica y les dice, te quito los 6.000 euros de publicidad. Y entiendo que esos medios de comunicación, porque están en la lógica del capital, otra cosa es que uno lo comparta, digan, no saco la noticia. Pero ¿en cuántas páginas web de las que llamamos de izquierda hemos visto esa noticia? ¿En cuántas, compañeros? ¿Cuántos de ustedes sabían esto? Que son militantes, que son afiliados. Vale, voy terminando. Que son afiliados de la izquierda, que se mueven en el campo de la izquierda, sabían esta noticia. Que hay 5 trabajadores jugándose la vida por la dignidad en el puesto de trabajo. Ese es el problema que tiene la izquierda, en España y en Canarias. El problema del sectarismo, de que como lo hizo Mengano, yo no voy. Como me convoca el Comité de Solidaridad de los Pueblos de no sé qué, yo no voy porque son de otro partido. O como esa lucha sindical la han llevado otros compañeros, yo no la saco en mi página web. Ese es el problema real de la izquierda en Canarias. Y después está el tema de los medios de comunicación, que insisto, y voy terminando, perdona, que no debe ser un medio, una cosa de mesías, que digan, yo voy a montar un... No, de abajo. O sale de abajo, o vamos a repetir los mismos errores. Perdón. Muchas gracias, Javier, y a toda la mesa.